Hola chicos, hola jóvenes, ¿cómo están? Qué bueno estar con ustedes en esta mañana. Vamos a comenzar orando primero que todo y vamos a hablar de un joven, de un gran ejemplo de juventud que nos enseña la Biblia que podemos aplicar a nuestras vidas cotidianas. Vamos a comenzar primero que todo antes dándole gracias a Dios por habernos permitido estar en este momento, ver este culto, y pues los que en este momento se encuentran en el Carmen, los invito a que, o bueno, van rumbo al Carmen, a que después del culto pues lo vean. Va a ser de gran ánimo y bendición para cada uno de ustedes, entonces espero que sea de bendición. Vamos a orar, Padre bueno y Rey Celestial, gracias te damos por este tiempo que tú nos has dado, Padre. Te pido, Padre Celestial, que seas tú ayudando a estos jóvenes, Señor, a comprender y entender tu palabra, a saber de que sin ti no tenemos nada, Señor. Te pido, Padre bueno, por cada uno de ellos, ilumínales, dale sabiduría, dales conocimiento y entendimiento para comprender tu palabra. Te pido, Padre bueno, que seas tú forjando a cada uno de ellos, Señor, espiritualmente, mentalmente. Y te pido, Señor, que seas tú protegiéndolos de todos los males que pueden acecharlos a ellos, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, jóvenes, este personaje, digámoslo que no es muy conocido, no es muy mencionado, pero es un gran personaje bíblicamente hablando porque este personaje tuvo, digamos, una genealogía no muy correcta, no fue, no tuvo el mejor ejemplo de seguimiento de Dios, y por eso es un gran ejemplo, porque él decidió obedecer y seguir el propósito de Dios. De pronto pueden darse cuenta de qué personaje puede ser. Ese personaje es Josías, el rey Josías. Vamos a leer los primeros versículos de este texto que está en Segunda de Crónicas 34, 1 al 3. Vamos a hablar sobre estos tres versículos en específico y quiero que tomen en cuenta y lo lean detenidamente y miremos por qué digo que es un personaje muy importante y que puede ser de ejemplo para nuestra vida espiritual. El mensaje de hoy se llama El ejemplo de Josías. Y de verdad que este chico, bueno, este personaje, esta persona, este rey, dio de mucho ejemplo para muchos jóvenes que no saben en este momento cómo pueden comportarse o cómo pueden llegar a tener una vida cristiana. Y este joven nos daba mucho de qué hablar. Vamos a ir a segunda de Crónicas 34, versículo 1 al 3. Dice: 8 años tenía Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las imágenes de acera, de las estatuas y de las imágenes de fundición. Aquí podemos ver que es un personaje que podemos decir que sus padres, bueno, su abuelo y su padre no fueron los mejores reyes que pudo haber tenido Judá. Creo que está entre los peores reyes que pudo haber tenido Judá, su abuelo y su padre. Hicieron
todo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero podemos ver que el ejemplo de sus padres, de su abuelo y de su padre, no impidió que Josías buscara un camino recto delante de Dios. Su abuelo y sus padres hicieron lugares altos, imágenes de acera, imágenes de fundición, adoraban a Balá, adoraban a miles de dioses paganos de otros pueblos. Y digamos que tenían a Judá, a todo el reino de Judá, como un lugar lleno de maldad, de, de lugares no muy agradables y rectos y correctos delante de Dios. Como lo podemos ver, este muchacho comenzó a reinar a los 8 años de edad. ¿Qué experiencia puede tener una persona con 8 años de edad para gobernar un reino? Este muchacho dice que tenía 8 años de edad cuando comenzó a reinar. Y a los 8 años de su reinado comenzó a buscar a Dios. O sea, este chico tenía 16 años cuando comenzó a buscar a Dios. ¿Qué son 16 años para buscar a Dios? Vea, es una edad maravillosa. Es una edad en la cual, digamos que es la mejor edad para empezar a buscar a Dios. Si se puede desde antes, lo mejor, empezar a buscar a Dios. Pero este joven decidió andar. Dice el versículo 2: Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Él tenía el ejemplo de su padre y de su abuelo, que todos lo hicieron mal delante de los ojos de Dios. Adoraban ídolos, quemaban incienso, hacían lugares altos para todos sus ídolos, hacían sacrificios para esos ídolos. Y él veía todo lo que hacía su abuelo, todo lo que hacía su padre, todo lo que hizo su padre en los 2 años de reinado que tuvo. Y vemos que él podía ver todo esto, pero él tuvo convicción en su corazón y quiso hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Él no le importó lo que se le podría venir encima, los problemas que podía tener a raíz de que toda Judá estaba llena de idolatría, de hechicería, de todas las cosas perversas que nos podemos imaginar que pudo haber hecho el rey anterior, los 2 reyes anteriores a Josías. Estos 2 reyes eran malos. El reinado de Manasés era malo. El reinado de estos dos, ¿cómo lo podemos decir? Parientes de Josías eran malos. Lo podemos ver acá. Y él a los 16 años, ¿cuál es el primer paso para una persona poder hacer lo recto delante de los ojos de Dios? A los 8 años de su reinado, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Como todos sabemos, David
no fue el rey perfecto que pudo haber tenido Israel, porque no hay perfección en nadie, no hay perfección en ninguno. Pero David fue un rey ejemplar, fue un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Podemos imaginar eso, tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y, y Josías comenzó a buscar a Dios, al Dios de David, al Dios de su padre David. No tuvo el mejor ejemplo de sus familiares más cercanos, pero tuvo el ejemplo de sus familiares más lejanos. Puede ser que en nuestras vidas no esté pasando lo mejor, no estemos viviendo las mejores circunstancias, tengamos problemas y no encontremos la forma de buscar a Dios para nuestras vidas. Pero pueden haber personas que realmente ya lo estén buscando y ya lo hayan encontrado y que esté viviendo en ellos, pero que no sean cercanos a nosotros, pero aún así los podemos tomar por ejemplo para que nuestra vida sea fructífera espiritualmente. Como les decía, él sin importarle qué podía acontecer, qué podía pasar, porque como les dije, Judá en ese momento estaba lleno de idolatría, lleno de hechicería, lleno de todas las perversiones que pueda imaginarse por el reinado de David, de sus antepasados, de su papá y de su abuelo, de Manasés. Y no recuerdo el nombre creo que es bueno, los dos reyes anteriores, el abuelo y el papá. Él, él decidió más bien obedecer a Dios antes que a los hombres, como lo dijo Pedro. Podía venírsele abajo todo el reinado por obedecer a Dios. Pudo haberse puesto en contra todo Judá a raíz de lo que él empezó a hacer cuando comenzó a buscar a Dios en sus 12 años de reinado. Perdón. Los 16 años comenzó. Sí, a los 12 años, claro, como él comenzó más tarde, llevaba 8 años. 8 años de reinado. 16, 17. Bueno, tenía más o menos, haciendo cuentas matemáticas, este joven tenía más o menos 12 años. O sea, tenía 20 años exactamente cuando comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Él, sin importar las consecuencias que pudo haber llevado esto, él decidió limpiar a Judá y a Jerusalén de todas las perversiones que hicieron sus padres. Él tenía convicción. Lo más importante para las personas jóvenes es la convicción. La convicción de lo que realmente se anhela en la vida. Este chico pudo haber seguido los pasos de sus padres, de su padre y de su abuelo. Pudo haber seguido los pasos de él porque era lo que él veía
lo que, el ejemplo que le dieron a él. Pero él decidió buscar más bien a su antepasado David, al Dios del antepasado David. Él decidió hacerlo por obediencia a Dios. Y vemos en el versículo 2 dice que no se apartó ni a derecha ni a izquierda y reinó 31 años. Comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén a los 20 años, 11 años limpiando y llevando a Judá y a Jerusalén a lo que era a lo que fue en el tiempo de David. Reconstruyó el templo. Este joven comenzó a buscar así como lo hizo la reina Esther, así como la jovencita Esther, comenzó a buscar a Dios. Jóvenes, no está tarde para que ustedes comiencen a buscar a Dios. Tengan 18, 17, 15, 20, 25, la edad que tengan, jóvenes, no es tarde para que comiencen a buscar a Dios. Para Josías no fue tarde comenzar a buscar a Dios a sus 16 años de edad. ¿Qué piensa un joven en estos tiempos a sus 16 años de edad? Tristemente en el mundo a sus 16 años de edad ya han tenido muchas novias, ya han tenido muchos jóvenes relaciones íntimas, ya han llegado a esos niveles de maldad, a ese nivel que Satanás tiene previsto para la humanidad. Ya a los jóvenes no les importa el ejemplo que les den sus padres, sea bueno o sea malo, no les importa. Ellos ya quieren hacer lo que quieren hacer con su vida. Ya que mi mamá me dice esto que está mal, que no, yo lo quiero hacer, a mí me da la gana de hacerlo y lo voy a hacer. Ya llegan hasta ese punto de decir que no les importa nada. Nada les llega a importar. Porque realmente ahora en este mundo, en el mundo en que estamos viviendo, realmente las cosas de Dios no tienen importancia. Son cosas aburridas, monótonas, que no tienen valor para este mundo. Pero realmente Josías encontró ese valor que podían tener las cosas de Dios al buscar a David. Él tuvo el peor ejemplo que pudo haber tenido de sus padres. Pero él no decidió hacer lo que sus padres hicieron, sino lo que David enseñó en su reinado. Ya llevaba muchos reinados, han pasado hasta el reinado de Josías, desde que se dividió el reino del sur y el reino del norte en Israel y Judá. Pero aún así, Josías tenía en mente a David, tenía en mente al Dios de David. Jóvenes, mi intención digamos, en esta enseñanza es que busquemos a Dios. Es que busquemos realmente qué quiere Dios para conmigo, para con usted. ¿Cuál es el propósito de Dios para con ustedes? Jóvenes, ustedes están en el tiempo de buscar a Dios, buscar de Dios. Son salvos y es una bendición.
porque no van a ir al infierno. Pero no lleguen solamente hasta el paso de la salvación y se estanquen ahí. Empiecen a buscar a Dios. Dios es un Dios, lo he escuchado muchas veces en personas que han evangelizado, en videos que he visto de evangelismo. Dios es un caballero. Dios, Dios no obliga a nadie. Dios nos dio un libre albedrío para hacer lo que nosotros querramos. Si obedecer a Dios, buscar a Dios, ser salvos o no ser salvos. En este momento muchos de ustedes, estoy completamente casi seguro que los jóvenes de la iglesia son salvos. Y posiblemente muchos no estén animados, muchos estén desanimados. Pero en este tiempo de cuarentena he visto que muchos de ustedes han estado animados en las cosas de Dios. Buscando de Dios, empecemos a buscar, no importa la circunstancia en la cual nos encontremos, lo importante es buscar a Dios y no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Siempre busquemos de Dios. Cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, créanme hermanos, créanme jóvenes, que empezamos a odiar el pecado. Josías empezó a buscar a Dios y a los 20 años, a sus 20 años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de todo lo malo que había. Empezó a tumbar los lugares altos, a destruir las imágenes de acera, las imágenes de fundición, a enseñarle a Jerusalén y a Judá quién es el verdadero Dios, a enseñarles quién era el que los tenía en ese lugar, a enseñarles quién fue el que los rescató de tantas cosas, a sus padres, a sus antepasados. Perdón. Les empezó a enseñar, a mostrar. Él odiaba el pecado, él no quería ver nada con el pecado, no quería saber nada de la idolatría, no tenía intenciones en tener imágenes, dioses que no fuera el Dios de Israel, el Dios de Judá. Vamos a ver el versículo 4 y dice, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las estatuas, las esculturas y estatuas de fundición, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían sacrificado, los que las habían sacrificado. Este hombre empezó a limpiar a Judá, empezó a limpiar su corazón, empezó a limpiar su vida, su reino. En la vida de nosotros podemos tomarlo como un punto a favor. Cada vez que nosotros empecemos a buscar a Dios, vamos a empezar a odiar el pecado. Cada vez que nosotros tengamos algo de suciedad en nuestras vidas, algo de pecado en nuestras vidas, si nosotros buscamos a Dios, ese pecado ya nos va a estorbar en nuestra vida. El pecado ya va a estorbarnos.
Ya nos vamos a sentir bien haciendo lo malo delante de Dios porque estamos buscando de Dios. Y el buscar de Dios conlleva a que odiemos el pecado porque Dios odia el pecado. Dios detesta todas esas cosas. Dios detesta la idolatría, detesta todo tipo de pecados. Él no quiere pecado en nuestras vidas. Él quiere forjarnos, Él quiere darnos a entender y mostrarnos que verdaderamente quiere hacer con nosotros. Pero si nosotros buscamos a Dios, créanme hermanos, créanme jóvenes, que vamos a odiar el pecado. Y vamos a querer que nuestra vida sea limpia. Y vamos a querer que tener nuestro corazón limpio para Dios. Y voy a ir más rápido porque me extendí mucho en el punto. En el primer punto. Hay un tercer punto. Josías levantó la casa de Dios. Vamos a leer el versículo 8 para terminar. Creo que me alargué un poquito. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safá, hijo de Azalías, y a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, el cronista, para que lo reparasen la casa de Dios. Este hombre, importante, este punto podemos tomarlo en cuenta para nuestras vidas. Él reparó la casa de Dios, encontró la ley de Moisés, la leyó al pueblo y él se sintió mal porque estaban haciendo las cosas mal. Este rey hizo la Pascua después de hacía tantos años, tantos reinados que habían pasado y no lo habían hecho desde David. David, creo que fue el reinado de David o el reinado de Salomón, no estoy muy seguro, que fue la última Pascua. Después de esos dos reinados, no estoy seguro cuál sea de los dos, creo que es el de David, Josías hizo la Pascua. Él encontró la ley de Dios. ¿Pero por qué? Porque decidió al principio buscar a Dios, limpiar todo pecado y por ende reconstruyó la casa de Dios. ¿Cómo podemos tomar estos tres puntos para nuestra vida? Y con esto termino. Jóvenes, es no es tarde para buscar de Dios. Si buscamos de Dios, Él va a limpiar nuestra vida de todo pecado. Por ende, nosotros que somos el cuerpo, la casa de Dios, va a ser reconstruida, va a ser limpia. Si limpiamos nuestra vida de todo pecado, si buscamos a Dios, si buscamos de Dios, si buscamos las cosas de Dios, todas estas tres cosas van a ser fruto de la búsqueda que tuvimos de Dios, que tuvimos hacia Dios. Jóvenes, yo no quiero que ninguno de ustedes se aparte de las cosas de Dios porque sé que es algo malo. Muchas veces, en muchas predicaciones lo he dicho y lo sigo diciendo. El alejarse de Dios es lo peor que puede pasarle a un creyente. Y yo no quiero que esto le pase a ustedes, jóvenes. Yo quiero que ustedes busquen de Dios. Quiero que su vida sea limpia de todo pecado. Y que por ende sean luz en los lugares donde se encuentran. Seamos luz y seamos testimonio para las personas que nos rodean. Puede que en este momento no estemos saliendo, no estemos habitualmente en los colegios, en las universidades, en donde sea.
pero hay vecinos que están a nuestro alrededor, hay personas que nos rodean que no son salvas. Si nosotros buscamos de Dios, limpiamos nuestra vida de pecado, nuestra vida completa va a ser reconstruida. Ya no vamos a querer hacer las cosas que antes hacíamos, sino que vamos a querer hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y esa es la idea principal. Tomemos como ejemplo a este joven. Realmente es impactante la historia de él. Los invito a que lean la historia de él. Son creo 2 o 3 capítulos que se habla del reinado de Josías. Sí, son 34 hasta el 35. Sí, hasta el 35 creo. Hasta el 35. Son 2 capítulos que hablan sobre la historia de Josías y sobre todo lo que este hombre hizo. Sobre todo en su juventud. Jóvenes, mi invitación es que decidamos buscar a Dios. Vamos a orar para terminar. Señor Padre Eterno, Rey Celestial, gracias te damos, Padre, por la enseñanza que tú nos das para aplicar a nuestras vidas, sin importar de qué edad tengamos, que tengamos en nuestro corazón al buscar a Dios, Padre bueno. Te pido por ellos, ayúdalos a crecer espiritualmente, a vivir conforme a tu santísima voluntad, para lo cual tú los tengas preparados. Prepáralos, ayúdalos, fortalécelos, Señor, a cada uno de ellos. Te pido por cada uno de los jóvenes de la iglesia y ayúdalos, Señor, a vivir conforme a lo que tú quieres, al propósito que tú tienes para con ellos, Señor. En nombre de tu amado Hijo Jesús, amén y amén. Jóvenes, creo que voy a verme con algunos de ustedes hoy. Entonces, espero que con los que no pueda poderme ver muy pronto. Dios los bendiga. Estoy orando por cada uno de ustedes, que estén muy bien. Chao.